Bueno, pregunto, ¿cuál es la unidad de campo magnético? Ah, empezamos la grabación, 10 puntos. ¿Cuál es la unidad de campo magnético? Entonces ustedes la tienen para ayudarlos en la diapositiva número 14. Fíjense en la diapositiva número 14 que le acabo de mandar hoy, a ver si entienden la diapositiva. Si entienden la diapositiva, quiere decir que entienden el concepto de lo que estamos tratando. A ver, yo voy a ir no quiero que se sientan mal, nada de eso, sino para participar. Voy a ir mirando ahí los nombres que me marca acá la video y a ver si podemos hacer algo. A ver, Rodrigo, que fue el primero, ¿está por ahí? ¿Me escucha? Sí, estoy acá. Bueno, fíjate, ¿pudiste abrir el PowerPoint? Estoy en eso. Está dando media Bueno, alerta la Compoint. bueno, Selene, ¿lo abriste? El Tesla. No te escuché. El Tesla. Sí, es el Tesla. ¿Qué es todo eso que está en la diapositiva número? Es la 14. Yo dije 16, pero me equivoqué. ¿Qué es todo eso que está en la diapositiva 14? ¿No lo podés interpretar? Eso que Creo que es dice. Newton sobre coulombs por metros sobre segundo. Pero Y esa después, expresión que. Sí, perdón. no, sí. Esa expresión 7 que dice al principio de la diapositiva, ¿de dónde sale? ¿Qué es? Vos me la podés explicar porque yo, ojo, los otros integrantes de la conferencia también colaboran, ¿eh? No es que únicamente lo estoy haciendo esto con Selena. De la compu. ¿De dónde sale esa expresión 7? Bueno, yo ayudo para poder ir avanzando y no retrasarnos tanto. Esa expresión 7 es una expresión derivada de la fuerza magnética que un campo magnético realiza sobre una carga eléctrica en movimiento. ¿Qué era? No la vamos a volver atrás, la repito, después ustedes la ven. Digo el módulo. Acuérdense que la fuerza es una entidad vectorial, es una magnitud vectorial. F igual a QBB. B de campo magnético lo despejo y tengo la expresión 7. Efectivamente, en el sistema internacional, la unidad de medida del campo magnético es el Tesla. Pero como vamos a ver a continuación, pasa un poco con lo que pasaba con la unidad de capacidad. Si bien la unidad de capacidad era, Nicolás, ¿cuál es la unidad de capacidad? Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola, sí. ¿Qué Sí. Nicolás? Yo. Perdón, disculpe, Nicolás Ramos. ¿Está Nicolás Ramos? Bueno, entonces seguramente el que me estaba conversando era Serchiara. ¿Estoy en lo cierto? Sí, Bueno, sí, sí. ¿cuál es la unidad de capacidad? El Coulomb, no. No. ¿Alguien, Acuerdo entonces, pero. alguien que ayude a la unidad de capacidad? ¿No era el faradio? El faradio. ¿Qué pasaba con el faradio cuando en electricidad conversamos al respecto? ¿Ustedes hicieron alguna materia vinculada a la parte circuitos electrónicos y demás y ya este año van por la segunda semana? Supongo que la semana pasada han hecho algún introito, irán en más escalando en circuitos. Muchos de ustedes tienen experiencia práctica en el tema de circuitos, ya sea por inquietud, ya sea porque trabajan en alguna industria o por su cuenta. Ustedes van a comprar los condensadores y le dicen al señor de la casa, deme un condensador de 2 faradios.
No, también le decís la tensión. Bueno, le digo, un condensador de 2 faradios, 400 voltios de diferencia potencial. Si es electrolítico o no, también. Bueno, supongamos que no es electrolítico. El faradio es una unidad común de capacidad que se utiliza en los circuitos, en la fuente de alimentación, etcétera, etcétera. ¿Cuánto es estimativamente un condensador poderoso, fuerte, grande en una fuente de alimentación, por ejemplo? ¿De cuánto puede ser? ¿2, 3, 4, 5.000, 10.000 microfaradios puede ser? Hola, hola. No, no son más chicos, profe, algo más en el orden de los micros. Por eso, microfaradio. 1000 Microfaradios, sí, sí. microfaradios. 1000 microfaradio. ¿Por qué se utiliza el microfaradio y no el faradio? Incluso en los circuitos de comando ustedes van a usar nanofaradio, picofaradio, etcétera, etcétera. Selene, ¿estás por ahí? ¿Te acordás? Hola, Walter. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Me escuchaste la pregunta? Bueno, yo aporto y ténganlo, ustedes van a ser técnicos electrónicos de nivel terciario y esto lo tienen que saber. El faradio es una unidad muy grande, por lo tanto se utilizan los submúltiplos, son microfaradio, picofaradio, nanofaradio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, usar. ¿Y por qué nosotros podemos decir que una magnitud o la unidad fundamental de una magnitud es muy grande para ser utilizada en aplicaciones comunes? ¿Qué usamos como parámetro para decir que la unidad faradio es muy grande? ¿Alguien se acuerda? Bueno, usamos la capacidad de la Tierra. Capacidad de la Tierra no es muy grande. De la misma manera, y ahora vamos a ver enseguidita a continuación, el campo magnético terrestre no es de gran magnitud. Por lo tanto, el Tesla resulta ser en aplicaciones en donde se utiliza el aire o el vacío una unidad de medida muy grande. Por lo tanto, se utilizan los submúltiplos o unidades que pertenecen a otro sistema. Si ustedes se fijan al pie de la diapositiva, dice sistema CGS y ahí la unidad de campo magnético es el Gauss. Un Gauss equivale a 10 a la menos 4 Tesla. Ahí tienen la conversión hecha. En las tablas que vamos a ver, por lo menos alguna aplicación, cuando veamos magnetismo en medios materiales, vamos a ver que las tablas y las curvas vienen muchas de ellas en Gauss. ¿Está entendido esto? ¿Alguna observación, algún comentario? Hola, hola. Sí, profesor. Bien, en la diapositiva que tiene, dice campo magnético de la Tierra, modelo. Ese es un modelo del campo magnético interior de la Tierra. Ustedes van a trabajar en todo lo que es automatismo, por lo tanto, seguramente van a hacer modelos de automatismos. En los modelos de automatismo se aplican los algoritmos y lo que se denomina control numérico o automatismo a través de los sistemas
numéricos. Entonces, como le tratamos de buscar el sentido a todas las palabras, ya sea la ciencia social o ya sea una ciencia dura como es esto, una ciencia exacta como es la parte de electrotecnia, de electricidad, entonces pregunto, ¿qué es para ustedes un modelo? ¿Qué permite hacer un modelo? A ver. Hola, buenas. Buenas. Hola, Cristian, es mi nombre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Para mí un modelo permite, de alguna manera, realizar una simplificación o un resumen de determinados conceptos en donde lleva a un resultado, digamos. Y de esta forma vos lográs con el modelo a aplicar un determinado resultado con determinadas hipótesis y parámetros dentro del modelo, digamos. Vos sos Cristian Reinares, ¿no es cierto? ¿O me equivoco? Sí, ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Buenas Bien, noches. muy bien. Buenas Bueno, noches. me alegro tenerte en el curso y que estemos para adelante. Bueno, muchas gracias. Nada. Bueno, para redondear lo que nos aporta Cristian, evidentemente un modelo es una representación simplificada de un problema que efectivamente, como nos dice Cristian, permite, primero, que sea entendido con mayor facilidad y luego que sea representado desde el punto de vista del cálculo numérico, del punto de vista de los algoritmos, de la forma más sencilla posible. Bueno, eso es entonces el modelo del campo magnético terrestre, y el campo magnético terrestre, muy brevemente, porque acá ustedes deben haber visto series, historias, bueno, y a lo mejor han investigado también, o lo han visto a lo mejor en la secundaria, en algún curso que deben haber hecho, se debe fundamentalmente, pero no el 100%, por el movimiento del núcleo interno de la Tierra, que para simplificar, ya que hablamos de modelo, no es tan así, representaría como si fuera un flujo de cargas eléctricas en movimiento, y como vimos el año pasado en electricidad, toda carga eléctrica tiene a su alrededor un campo electromagnético. Es decir, que una carga en movimiento, ya vamos a ver al avanzar el PowerPoint, el documento, genera un campo magnético. Bueno, en el centro de la Tierra hay un flujo impresionante, grandísimo, de cargas eléctricas que sería o que es, mejor dicho, la responsable de generar este campo magnético, pero no en un 100%, sino que según las últimas investigaciones a las cuales he tenido acceso, representaría entre un 90 y un 95% del campo magnético. El resto del campo magnético, entre un 10 y un 5%, estaría representado por aportes que se provienen de diferentes flujos de carga sobre la superficie de la Tierra, en la atmósfera y en la estratosfera. Nosotros no profundizamos más y decimos que, o nos planteamos lo siguiente: ¿para qué servirá el campo magnético de la Tierra? El campo magnético de la Tierra, para empezar, es de un valor bastante pequeño. Todos los años, desde ya hace varios años, le dejo para que generar un poco de flexibilidad en esto, que ustedes investiguen cuál es el valor del campo magnético de la Tierra. Cuando ustedes encuentren el valor, se van a dar cuenta que no es un valor muy elevado. Sin embargo, a pesar de que no es un valor muy elevado, esto trae un beneficio para todos los que estamos viviendo en la Tierra, y que fíjense qué interesante, si alguno de ustedes ha seguido un poco estas últimas andanzas de la humanidad sobre Marte, un problema que tiene muy grave, que tiene Marte, es que no tiene magnetosfera, o la misma es prácticamente nula.
lo cual trae toda una serie de agresiones del medio que nosotros no la tenemos gracias a la magnetoesfera, y eso lo vemos en la diapositiva que sigue, que dice magnetoesfera. Ustedes esta imagen la deben haber visto en alguna oportunidad. Tenemos la Tierra generando su campo magnético, que genera todo eso que ustedes tienen ahí en azul, y que en definitiva, para no extendernos más en el tema, genera como si fuera un manto de protección a lo que recibe el nombre de vientos solares, que no es más ni menos que una lluvia de partículas radiactivas, y ustedes deben conocer que las partículas radiactivas, sobre todo aquellas partículas radiactivas que reciben el nombre de partículas ionizantes, son altamente nocivas para nuestra integridad física, porque pueden desatar todo tipo de enfermedades. Por eso cuando nosotros vamos a realizarnos una radiografía, nosotros quedamos expuestos a esa radiación ionizante. Podemos recibir una cantidad de radiografías al año, y el médico o el técnico radiólogo tiene un soberano delantal de plomo, que es uno de los materiales idóneos para pasivar esa agresión de la radiación ionizante. Así que bueno, tenemos la magnetoesfera, vamos a ver cómo está orientado, y para eso pasamos a la diapositiva que sigue, que dice polos atracción. En electricidad, a ver, vimos que existían dos tipos de carga, una carga eléctrica positiva, una carga eléctrica negativa. Primera pregunta, ¿las cargas eléctricas se pueden separar? Creo que sí, profe. A ver, ¿por qué decís creo? Y no Porque decís no tengo- simplemente sí. Por las dudas, pues me equivoco, pero creo que sí, porque los electrones se pueden liberar. Es decir, correcto tu aporte. Las dos cargas, los portadores de carga negativa, que son los electrones, y los portadores de carga positiva, que son los protones, o cuando ustedes entran en la tecnología de los semiconductores, lo que se llaman huecos, que son portadores de carga positiva, efectivamente se pueden separar. Es decir, que puedo tener un cuerpo cargado eléctricamente negativo y un cuerpo cargado eléctricamente positivo. El hecho de tener las cargas separadas implica tener centros de acción eléctrica que se encuentran separados, amparados o contemplados según el signo de la carga. Bueno, no sé si es una buena noticia o es una mala noticia. En el magnetismo, la acción magnética se encuentra centrada en dos sectores de los cuerpos que reciben el nombre de polos. Ustedes tienen ahí una clásica representación de un imán de barras en donde tienen una N y una S. La N y la S representan los polos. Los polos son aquellos centros de acción magnética, y en la realidad de los hechos no se puede concebir, no se puede encontrar que esos polos se encuentren circunscritos exactamente en un sector del cuerpo, como si es la carga eléctrica. Si suponemos que tenemos un portador de carga eléctrico negativo, es decir, un electrón, la carga eléctrica está circunscripta a la circunferencia, a la esfera que representa un electrón. En el caso del magnetismo no podemos decir eso, sino que
la zona del cuerpo que representa acciones magnéticas es en realidad una zona difundida que va de mayor o menor. En este caso, en estas barras, las zonas de acción magnética más intensas estarían en los extremos de la barra y eso esa acción iría decreciendo en la medida que nos acercamos al medio de las barras. De la misma forma que hicimos en electricidad, que estudiamos en electricidad la regla de los signos que decía qué cosa. ¿Qué decía la regla de los signos en electricidad? ¿Qué pasaba si yo tenía dos cargas positivas que se querían acercar o dos cargas negativas que querían acercarse? Mismas cargas se repelen. Bien, es decir, la regla de los signos decía que cargas iguales se repelen, cargas distintas se atraen. Lo mismo es para el caso de los polos magnéticos. Polos de igual signo se repelen, polos de distintos signos se atraen. Por eso, en la figura que ustedes tienen, representa o intenta representar dos imanes de barra que están superpuestos. Entonces, ustedes ven que en el imán de abajo la polaridad es sur-norte y en la parte de arriba, el imán que está en la parte superior, la polaridad es norte-sur. ¿Por qué sucede eso? Porque supongamos que yo tengo el imán que está en la parte inferior sobre una mesa, cuelgo de un hilo, supongamos el imán que está en la parte superior, este va a oscilar y se va a colocar en esa posición. ¿Por qué es debido a eso? Porque el polo norte se atrae con el sur para un extremo y lo mismo para el otro extremo. Todo eso para explicar qué es lo que sucedería con una barra de un imán que lo colocáramos sobre la Tierra, que lo vemos en la diapositiva que sigue, en donde efectivamente, si yo tengo esa barra mitad blanca y mitad color rojo, la coloco sobre la Tierra y se va a orientar de esa manera como está en la figura. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué me pueden explicar ustedes de esa figura? ¿Por qué el imán de prueba, la sonda magnética que yo me construí, que dice sur en blanco y norte en rojo, se orienta de esa manera? ¿Por qué? Y apelando a la figura anterior. Porque el polo sur del imán es atraído por el polo norte magnético terrestre y al revés, y lo mismo para el otro polo. Así es. Entonces, en el polo norte geográfico, de acuerdo a este experimento que hemos propuesto, va a haber un norte magnético y de la misma forma para el sur. Con esta observación no vamos a entrar muy en detalle. Hay una inclinación de aproximadamente 15 grados entre la línea de los polos geográficos y la línea de los polos magnéticos, que últimas investigaciones prueban de que esa línea de polos magnéticos de la Tierra se va como oscilando y o desplazando. Hay algunas teorías, y ustedes ven haber visto algunas películas al respecto, de lo que es la inversión de los polos magnéticos, cuyo efecto no vamos a tratar, pero se pueden imaginar desde todo punto de vista cuál sería la consecuencia de la inversión de los polos magnéticos de la Tierra, para empezar en todos los sistemas de geolocalización que quedarían de un momento para otro mínimamente confundidos. Esas líneas celestes que ustedes ven en la diapositiva que representa el campo magnético de la Tierra, en realidad son una ficción, son un modelo. Recién Cristian nos aportaba muy bien lo que significa un modelo. Son un modelo matemático. Quien estudió y quien propuso
ese modelo matemático denominado líneas de fuerza magnética fue el señor Faraday, hace muchos años, que entre paréntesis no tenía grandes conocimientos matemáticos, creo que esto algo dijimos en electricidad, pero sí tenía una gran intuición. Bueno, él nos propuso ese modelo de las líneas de campo magnético o líneas de fuerza magnética que tienen un parentesco, tienen una similitud con las líneas de campo de fuerza o líneas de fuerza de campo eléctrico. Que a ver si alguien puede hacer un aporte y refrescar el concepto, porque con alguna diferencia lo vamos a aplicar aquí en magnetostática o en magnetismo, para lo cual ya vamos pasando la diapositiva que sigue, que dice línea de fuerza magnética. A ver, ¿cuál es el concepto de una línea de fuerza de campo eléctrico? ¿No era el Hola, hola. movimiento y dirección de las cargas, de la fuerza de las cargas? A ver, poder repetir porque justamente se cortó cuando vos estabas diciendo en la mitad de la frase. Que no estoy segura si era el movimiento y No, dirección de las fuerzas de carga. no hay ningún movimiento de fuerzas de cargas en el sentido de las líneas de campo eléctrico, salvo que sea una aplicación que sí la vimos, que teníamos, a lo mejor vos te estás refiriendo a esto, dos placas paralelas, existía el campo eléctrico, representación a través de las líneas de campo eléctrico, colocaba una carga y la carga se movía según la línea. Perfecto, eso te lo acepto, está 10 puntos descripto, pero no me decís qué es lo que es una línea de fuerza de campo eléctrico. Es el lugar del espacio que pasa qué cosa. A ver si lo ayuda ahí la figurita o la diapositiva, que es la número, si no veo mal, la número 19. Bueno, doy la definición para no extendernos más. La línea de fuerza de campo eléctrico es aquella zona del espacio en donde la línea de campo o la línea de fuerza de campo eléctrico es permanentemente tangente al campo eléctrico. En realidad es el campo eléctrico. Si extendemos ese concepto a la línea de fuerza magnética, es exactamente el mismo. La línea de fuerza magnética es aquel lugar del espacio en donde el campo magnético es permanentemente tangente a la línea de fuerza. Y ahí, en la diapositiva número 19, tenemos nuevamente un imán de barras, en donde tenemos el polo norte, donde tenemos el polo sur. En todo cuerpo magnetizado o con propiedades magnéticas hay dos ejes. Un eje principal en donde la acción magnética es máxima, es decir, es ese eje que figura ahí en forma horizontal, y un eje secundario que es importante para algunas cosas, pero desde el punto de vista de la acción magnética no es tan importante, que figura en la diapositiva como LNM. Es decir, eso es la abreviatura de línea neutra magnética. En la línea neutra magnética, en este caso y en cualquier cuerpo que está magnetizado, está representando esa línea neutra magnética la zona en donde la acción magnética es prácticamente nula. Obviamente que si queremos aprovechar el efecto magnético, vamos a tratar de no ubicarnos en esa zona. Entonces,
por convención me retrotraigo a campo eléctrico. Las líneas de campo eléctrico por convención, repito, se trazaban, el sentido de las líneas de campo eléctrico era de la carga positiva hacia la carga negativa. En el caso de magnetismo, también por convención, las líneas de campo magnético van del polo norte hacia el polo sur, como ustedes están viendo en esa diapositiva, para lo cual hay que hacer algún comentario. ¿Algún comentario respecto de lo que yo dije y referido a esta diapositiva número 19? ¿Me refiero a qué cosa? Vuelvo a repetir, por convención, las líneas de campo magnético se trazan, se dirigen, tienen sentido desde el polo norte hacia el polo sur. A esta afirmación que yo hice, les pregunto si ustedes tienen que acotar algo, si tienen que acotar alguna aclaración o alguna observación. Escucho. ¿No habría alguna, sí, perdón, no habría alguna contradicción en lo que yo dije? Hola, hola, ¿me escuchan o se cortó? Hola. No, se escucha, va por ¿se escucha? Sí, bueno, sí, voy. Bueno, espero un minutito. Perdón. Bueno, aclaro yo entonces. Parecería una contradicción, porque yo dije, voy a tratar de repetir las mismas palabras, que las líneas de campo magnético, por convención, se dirigen del polo norte al polo sur. Y eso efectivamente sucede por fuera de la barra imán. Fíjense que lo que no constituye el cuerpo de la barra imán, la línea línea que está por fuera va efectivamente desde el polo norte al polo sur. Esas pequeñas flechitas que dicen sur-norte, 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 estarían representadas por pequeñas agujas imanadas que son colocadas en las proximidades de la barra imán, y de la misma manera como colocamos los dos imanes en forma superpuestas, van indicando cómo se traza la línea de campo. Pero si nos pudiéramos introducir dentro del cuerpo del imán, vemos que la línea de campo magnético no va de norte a sur, sino que va de sur a norte. Y eso corresponde a la realidad de los hechos, porque aquí está la gran diferencia, y que siempre es pregunta en todas las conversaciones cuando uno evalúa los cursos o en el caso de los problemas, etcétera, etcétera, la gran diferencia que existe entre las líneas de campo eléctrico y las líneas de campo magnético. Las líneas de campo eléctrico comenzaban en una carga positiva y finalizaban en una carga negativa. Es decir, que las líneas de campo eléctrico tienen principio y tienen fin. En lugar de ello, desde un punto de vista muy distintivo, las líneas de campo magnético no tienen ni principio ni fin. Ustedes lo están viendo en esa diapositiva. Sí se puede decir que por fuera del campo magnético tienen una orientación,
como acabo de decir, de norte a sur, y dentro del cuerpo, que es el que está generando, esto lo digo adelantándome porque todavía no tratamos muy en profundidad o no citamos los generadores de campo magnético, dentro del cuerpo del elemento que genera el campo magnético, la orientación de la línea es de sur a norte. Y esto que las líneas de campo magnético no tienen principio ni fin, lo vemos en la diapositiva que sigue. La diapositiva que sigue está representando, en realidad vamos a ver las dos, vamos a hacer mención a las dos, o las dos que siguen tienen el mismo fundamento, pero en esta, en la que es la número 20, tenemos dos conductores. En realidad es el mismo conductor, lo que pasa que está ampliando o está tratando de explicar con mayor profundidad el fenómeno. Por esos conductores circula una corriente eléctrica, lo cual ya nos está anticipando, a pesar que después lo voy a volver a reiterar, que fundamentalmente los que generan campos magnéticos son los portadores de carga en movimiento. Por convención, en electricidad vimos que los portadores de carga que se movían eran ¿quiénes? Por convención. ¿Quiénes eran? O el sentido de intensidad de corriente eléctrica que ustedes ya están, que manejamos en electricidad y que ustedes están manejando en las distintas aplicaciones, en los distintos cursos, responden a un sentido convencional que es el movimiento de ¿qué portadores de carga? Los electrones. No, el sentido físico real es el que vos decís de los electrones, pero el sentido convencional es el inverso, es decir, es el sentido de cargas positivas. Entonces, volvemos a repasarlo. Sentido convencional de corriente indica movimiento de portadores de carga positiva. Por lo tanto, ese sentido de corriente eléctrica que está en esta diapositiva responde no al sentido de circulación real, que es el que vos acabas de aportar, sino al convencional. Sabemos que como hay cargas eléctricas en movimiento, entre paréntesis, ¿a qué velocidad se mueven los portadores de carga dentro de un conductor de primera especie? Justamente mañana vamos a tratar en el curso de electricidad los distintos tipos de conductores, etcétera, etcétera. ¿Con qué velocidad se mueven los portadores de carga dentro de un conductor? Y esta es una velocidad muy grande, son dos preguntas en una. Lo tiro así porque después en una diapositiva aparece la velocidad de los portadores con un subíndice y ustedes me van a preguntar por qué o tiene ese subíndice. Por eso lo tiro ahora. Bueno, aporto. La velocidad de los portadores de carga era lo que habíamos visto en electricidad, la velocidad de deriva, y era una velocidad sustancialmente muy baja. Pero bueno, eso como repaso. Tenemos esos portadores que se desplazan como se indica en color celeste y alrededor del conductor va a existir un campo magnético cuya dirección y sentido, y esto ténganlo bien presente porque lo van a necesitar para los problemas, se determina aplicando la regla de la mano derecha para, valga la redundancia, determinar la dirección y el sentido de campo magnético alrededor de una corriente. Entonces, fíjense cómo es la aplicación de la regla de la mano derecha. Si estuviéramos en forma presencial, sería mucho más fácil. Si estuviéramos filmando, tal vez sería más fácil, así que vamos a hacer un esfuerzo de interpretación que, si bien es dificultoso, por ahí nos genera una mayor aprehensión del concepto. La mano derecha, el pulgar extendido en el sentido de la corriente eléctrica y los restantes dedos
abrazan al conductor e indican el sentido de las líneas de campo magnético que, como ustedes están viendo en la diapositiva, van en un sentido de derecha a izquierda por detrás del conductor y de un sentido de izquierda a derecha por delante del conductor. El dibujo de las líneas de campo magnético en los dos casos de la figura de la diapositiva están dando la idea o están reafirmando lo que nosotros dijimos en la diapositiva anterior, que las líneas de campo magnético no tenían ni principio ni fin. Y esto se reafirma en la diapositiva que sigue, la número 21, esa que tiene un disco de color amarillo. Eso está representando un pedazo de papel, de cartón. El conductor atraviesa ese papel y sobre ese cartón o conductor tenemos una aguja imanada que se orienta en el sentido de las líneas de campo magnético, como dijimos en el caso del imán. Ahora, al lado ustedes tienen un anillo, ¿no? Y empezamos a manejar, que ustedes lo deben tener bien, a lo mejor bien claro, el concepto de espira. Es muy difícil de construir, y después vamos a volver sobre el tema, de construir aplicaciones en donde se utiliza el campo magnético con conductores rectilíneos. Por lo tanto, lo que se hace para ahorrar espacio físico es darle una forma, como por ejemplo, y voy a ir nomás porque después dije que vamos a volver un poquito sobre el tema, darle esa forma de anillo. Entonces, fíjense que en el anillo, denominado espira, en línea en color rojo, está representado la corriente que está circulando. Alguien me diría, pero ¿a dónde está la fuente? Bueno, está obviada, pero evidentemente, salvo que fuera un superconductor, en algún lugar tiene que estar la fuente que haga circular la corriente eléctrica, que, repito, están en color rojo, como indica la figura. Aplicando la regla de la mano derecha a lo largo del anillo, determinamos la dirección y el sentido del campo magnético producido por ese conductor que tiene esa forma. Fíjense que si ustedes la aplican alrededor de todo el conductor, van a encontrar el campo magnético tiene el sentido indicado dentro de la espira y el sentido indicado por fuera de la espira. Pero volviendo un poquito para atrás, para ver qué es lo que sucede con el campo magnético producido por un conductor de longitud infinita, vamos a pasar a la diapositiva número 22. Y pido disculpas porque acá tengo un ruido que no es patrimonio mío, así que vamos a tratar de sobrellevarlo también. En la diapositiva número 22, ustedes tienen un conductor muy largo. Los conductores se consideran de longitud infinita cuando la longitud del conductor es mucho mayor que el diámetro del conductor. La corriente eléctrica circula de izquierda a derecha, como ustedes están viendo en la diapositiva. Entonces, aplicando un seccionamiento del conductor, voy a cortar en pequeños cilindros de altura diferencial L1, L2, L3 y Ln, de tal forma que todos los diferenciales sean de igual magnitud.
¿Para qué? Para que aporten el mismo efecto. Entonces, en la figura repito, diferencial L1, diferencial L2, etcétera, diferencial Ln. Son todos pequeños pedacitos del conductor que sumados dan la longitud del conductor, que es diferencial L. Entonces, ese conductor que está seccionado, obviamente esto es una ficción, está dentro de un campo magnético. El campo magnético B es entrante, ustedes ven de la línea de fuerza, ven la parte de atrás, por eso ven una cruz que está entrando en el papel. Entonces, lo que yo voy a hacer, voy a tomar un pequeño diferencial de L, de esos que están en la figura, y analizar concretamente qué es lo que pasa con ese diferencial de L, para después extenderlo a todo el conductor. Entonces, ahora que tenemos un poquito más de paz, paso a la diapositiva que sigue y tengo diferencial de L1, el análisis que yo hago para el diferencial de L1, que en definitiva es igual a diferencial L porque tiene la misma medida, está dentro de un campo magnético B que entra al papel o a la figura o a la diapositiva. La corriente eléctrica de intensidad I, los portadores de carga, se desplazan con una velocidad V sub D. Ya habíamos visto la clase pasada que cuando teníamos una carga eléctrica, en este caso vamos a tener un flujo de carga dentro de un campo magnético, sobre cada carga eléctrica, y en este caso sobre el flujo de carga eléctrica, va a aparecer una fuerza, que nosotros vamos a calcular. Ya la habíamos calculado para una carga, ahora lo vamos a hacer para n cargas. Entonces, pasamos a la diapositiva que sigue, que es la número 24, y tenemos la expresión 8. La expresión 8 es una ecuación vectorial que dice, se lee de esta manera: el diferencial F, diferencial es una pequeña porción de la magnitud que nosotros estamos analizando, por lo tanto diferencial de F va a representar una pequeña fuerza, es igual a diferencial de Q, es decir, una pequeña cantidad de carga, multiplicada por la velocidad que lleva ese pequeño diferencial de carga, producto vectorial con el vector B, donde el vector B es el vector intensidad o, para algunos otros, densidad de campo magnético. Al lado, en la diapositiva les dice ecuación vectorial. Si yo supongo que entre el primer vector de ese producto vectorial, el primer vector de ese producto vectorial es diferencial de Q por B, y el segundo vector de ese producto vectorial es B. Si yo supongo que entre esos dos vectores existe un ángulo de pi sobre 2, en realidad supongo no, es lo que realmente sucede en la diapositiva número 23 que vimos anteriormente, desarrollo el producto vectorial a los efectos de determinar el módulo del diferencial de F, es decir, el módulo de esa pequeña fuerza, que está dado en la expresión número 9. La expresión número 9 nos dice que diferencial de fuerza es igual a diferencial de Q por B, que sería el módulo de diferencial de Q por B, por el módulo de B, por el seno del ángulo comprendido entre los dos vectores. Como el ángulo comprendido entre los dos vectores pi sobre 2 queda igual a 1, y por eso no aparece en la expresión. Ahora, un comentario sobre el diferencial de Q, que es también a título de repaso y para que los conocimientos vayan quedando. Diferencial de Q, yo dije que es una pequeña porción de carga. Esa pequeña porción de carga estaría encerrado en el diferencial de L1, que es igual a diferencial de L, que vimos en la diapositiva 23. Entonces yo pregunto, ¿esa pequeña porción de carga tiene un mínimo? Y si tiene un mínimo, ¿qué valor tiene? Porque ustedes
que han cursado matemática deben recordar el concepto de diferencial, y para los matemáticos el concepto de diferencial es aquel que dice que es algo que se aproxima todo lo que yo quiera a cero. ¿Esa suposición es aplicable para este caso o hay algún límite? Estoy preguntando. ¿Me escucharon la pregunta o se cayó la conexión? No, se escuchó. Bueno, ¿hay algún aporte al respecto? No. La carga eléctrica, ¿yo la puedo suponer lo que yo más quiera cercana a cero? ¿O hay un valor mínimo? Para orientarlos, el concepto estaba dentro de lo que nosotros veíamos el año pasado como hipótesis de la electrostática. ¿La carga eléctrica puede ser lo más chico que yo quiera? Bueno, aporto. La carga eléctrica está cuantizada. Eso significa que hay que contarla, hay que considerarla por cuantos, es decir, por paquete. Y hay un paquete de valor mínimo, y ese paquete de valor mínimo es la carga del electrón. 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. No les pedía el valor, pero sí el concepto. Por lo tanto, la menor carga que yo puedo considerar en este cálculo es exactamente la carga de un electrón. Volviendo a la diapositiva, ustedes leen ahí que el flujo de cargas que determina la intensidad de corriente eléctrica y que se desplaza con una velocidad denominada velocidad de deriva, y que habíamos visto en electricidad forma lo que se denomina un flujo laminar, está constituyendo un movimiento rectilíneo y uniforme. ¿Qué característica tiene ese movimiento? Todos ustedes vieron mecánica en primer año. ¿Qué característica destacable tiene ese movimiento que vale la pena mencionarla cuando yo afirmo en esa diapositiva lo siguiente? Lo leo textual. Al ser el movimiento, al ser el de las cargas Q un movimiento rectilíneo uniforme, B es la derivada de X con respecto a T y es igual a la derivada de L con respecto a T. ¿Qué característica tiene ese movimiento que es el de las cargas dentro de un conductor y que constituyen la intensidad de corriente eléctrica? Que tiene una aceleración constante. ¿Movimiento rectilíneo uniforme tiene una aceleración constante? No, no tiene aceleración. No tiene aceleración el movimiento rectilíneo y uniforme. Por lo tanto, el flujo de cargas no tiene aceleración. Eso, ¿cómo se traduce a concepto eléctrico? Eso se traduce a lo siguiente. Si tuviera aceleración, las cargas dentro de un conductor con una aceleración constante, como me aportaban, llegaría un momento que podrían llegar a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, con un mínimo de energía, y eso transgrede el principio de conservación de la energía. Por lo tanto, vuelvo a la diapositiva, el movimiento es rectilíneo y uniforme, puedo expresar la velocidad como ustedes tienen en la diapositiva, y reemplazando el valor de la velocidad en las expresiones anteriores, llegamos a la expresión 10. En la expresión número 10, vemos que la fuerza, la pequeña fuerza sobre el pequeño trozo de conductor
es proporcional, y leo la última parte porque ustedes tienen todo lo otro, a la derivada de la carga con respecto al tiempo por la pequeña longitud del conductor por B. Diferencial de Q sobre diferencial de T, ¿qué es? O la derivada de la carga con respecto a T. ¿Qué magnitud eléctrica es? ¿Cómo defino corriente eléctrica? Bueno, corriente eléctrica se define como el flujo de carga en un determinado intervalo de tiempo. Pero si yo afino el estudio, y esto es un repaso de lo del año pasado, la corriente eléctrica la puedo definir como la derivada de la carga con respecto al tiempo. Por lo tanto, aparece en la expresión de la fuerza magnética la corriente eléctrica. Y este estudio que que realizamos con respecto a un trozo de conductor se puede extender a lo largo del conductor. Y pasamos a la diapositiva que sigue, que dice así: la fuerza total F es la suma de la fuerza de todo lo diferencial de L. ¿Qué está diciendo eso? Que va a sumar los efectos de todos los pequeños trozos de los conductores. Ustedes lo vieron en matemática el año pasado, que el cálculo, cuando yo tengo diferenciales que lo hago tender a cero, es el cálculo integral, que en el idioma, en la forma de expresarnos valedera que podemos tener de acá de electricidad o electrotecnia, es la sumatoria del efecto de todos los trozos elementales de conductor. Por lo tanto, como los trozos de conductor eran iguales, como la intensidad de corriente eléctrica que atraviesa los trozos de conductor es la misma, y como el campo magnético que afecta a todos los trozos de conductor es el mismo, concluimos en la expresión número 12, que dice que F es igual a I por L vectorial B, es una ecuación vectorial. ¿Cómo la leo yo para que esto tenga sentido y no sea un loro que estoy leyendo directamente la diapositiva? La forma de entender esto, o la forma de acordarse de este fenómeno electromagnético, porque ya esto es un fenómeno electromagnético, es la siguiente. Todo conductor por el cual circula una corriente eléctrica, entre paréntesis, flujo de carga, y se encuentra dentro de un campo magnético, recibe una fuerza magnética que responde a la expresión número 10, la cual repito rápidamente. F es igual a I por L, producto vectorial B. Y eso que yo estoy diciendo acá, que es sumamente abstracto porque es nada más que la escritura, esto es lo que yo escribiría en el pizarrón si estuviéramos en forma presencial, ustedes lo tienen en la diapositiva que sigue, la número 26, en donde tienen en una forma más clara la fuerza, el campo magnético y la corriente que circula por el conductor. Hasta acá, ¿alguna pregunta sobre todo de esto último? Bueno, vamos a la próxima diapositiva. Habíamos conversado en las diapositivas anteriores que la utilización de conductores rectilíneos dentro de campos magnéticos era compleja
y prácticamente no existían aplicaciones salvo de nivel de laboratorio o de investigación. Por ejemplo, lo que se conoce con el nombre de motor rectilíneo, que en lugar de ser un motor con un movimiento circular, es un motor con movimiento rectilíneo. La gran dificultad que aparece en las aplicaciones es justamente el espacio. Por lo tanto, tendiente a ahorrar espacio es que se construyen lo que ustedes tienen ahí en esa diapositiva, las espiras. ¿Qué es esencialmente una espira? Es un conductor que se dobla, un conductor rectilíneo que se dobla y tiene, por ejemplo, esa forma circular. Ahora, ustedes van a encontrar espiras de las formas más variadas y de las que a ustedes se les ocurra y que les sean necesarias para la aplicación que ustedes están realizando. Por eso pasamos a la diapositiva que sigue, que tenemos ahí el inducido de un motorcito con una espira, con una forma de espira determinada que hace a esa aplicación. Ahora, ¿qué pasará? ¿Qué pasará si yo hago circular una corriente eléctrica por la espira y la espira se encuentra dentro de un campo magnético? Y lo que pasa es lo que tenemos en la diapositiva que sigue, cuyo título dice torque sobre una espira. Por simplicidad, porque facilita el análisis, tenemos una espira rectangular como la que ustedes están viendo en la diapositiva, que se extiende si pasamos a la diapositiva que tiene el rectángulo en color rojo. Vemos que en todos los lados se está generando una fuerza de origen magnético. Como suponemos que el marco es indeformable, entonces lo que sucede es que hay fuerzas que se cancelan y fuerzas que generan alrededor de ese eje de giro, que es la línea punteada que divide simétricamente la espira, generan una cupla que hace mover a la espira. Yo les pido que ustedes vean, para no digamos así, hacer esto tan abstracto, que ustedes vean el análisis que tienen en la diapositiva de lo que es la obtención del momento total o torque sobre esa espira rectangular, que termina en la diapositiva número 36, donde dice al pie de la diapositiva que el torque sobre la misma, que es la suma de los momentos sobre los lados en donde las fuerzas magnéticas no se cancelan, es el vector I por S, producto vectorial B, donde I por S es I, la corriente eléctrica que circula por la espira, S, la superficie de la espira, y B, el campo magnético dentro del cual se encuentra la espira. Es un producto vectorial que puedo desarrollar el valor modular de ese producto vectorial, por lo tanto puedo obtener el valor modular del torque sobre la espira. Les pido entonces que lo vean, si me hagan después algún comentario si tienen alguna duda, y vamos entonces a la diapositiva siguiente, cuyo pues vamos a entrar ahora al cálculo del campo magnético, que es una parte del desarrollo de la unidad que nos interesa, cuyo título es Fuentes de campo magnético. Cuando hicimos la introducción, dijimos que existían algunos elementos que se encontraban en la naturaleza que generaban los campos magnéticos. Dimos el ejemplo de la magnetita, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que hay fuentes que son naturales, que son aquellas que se encuentran propiamente en la naturaleza, y fuentes que son artificiales. Tenemos que decir
que voy a estimar un porcentaje, realmente no tengo una certeza del mismo, sino que lo estoy haciendo en forma tentativa, y es que más del 95% de los efectos magnéticos en donde intervienen obviamente elementos que producen campos magnéticos son elementos artificiales, es decir, elementos que construye el hombre para producir campo magnético. Y uno de los elementos son los conductores por los cuales circula una corriente eléctrica. En la figura 37 hay una representación del experimento que hizo Oester por allá en el año 1819, en donde él detectó una vinculación entre el efecto eléctrico y el efecto magnético. Como decíamos en la introducción, no lo vamos a repetir, pero esto abrió el estudio del electromagnetismo para llegar al día de hoy con todos los avances de los cuales algunos disfrutamos y otros, yo diría, sufrimos. Entonces, ese campo magnético es importante calcularlo. Y hay dos métodos para calcular el campo magnético. Para calcular el campo eléctrico había dos métodos, la ley de Coulomb y la ley de Gauss. Nosotros empleamos la ley de Coulomb a través de la definición de campo eléctrico, y la ley de Gauss la mencionamos porque era bastante complejo. Algo similar va a pasar en magnetostática. Las dos formas están sintetizadas en la diapositiva. La primera es la número 39, que dice ley de Biot-Savart. ¿Qué hace este señor Biot-Savart? Considera el magnetismo que produce un pequeño trozo de conductor en un determinado punto P del espacio. Y si ustedes ven la diapositiva, ese pequeño campo magnético que se produce en el punto P y que, como la corriente va de la parte inferior de la diapositiva hacia la parte superior de la diapositiva, si aplico la regla de la mano derecha, el campo magnético de ese diferencial B y de todos los otros pequeños trozos de conductor que van a significar otros diferenciales de B, van a ser entrantes en el punto P. Por supuesto que después voy a tener que hacer una operación de integración entre nosotros, entre paréntesis, suma de los efectos, para obtener el campo magnético total producido por todo ese conductor en el punto P. Bueno, Biot y Savart nos dicen que ese pequeño campo magnético diferencial de B es igual a mu sub 0 por I por diferencial de L vectorial versor sobre 4pi r cuadrado. Ustedes en la diapositiva tienen indicado que diferencial de L es un pequeño trozo de conductor y R es un versor en el sentido de la distancia R que une el pequeño trozo de conductor con el punto P, pero lo que más me interesa señalar de esa expresión es mu sub 0. Mu sub 0 es la permeabilidad magnética del vacío, que vale 4pi por 10 a la menos 7, y que ustedes pueden, y se lo dejo como un ejercicio teórico, determinar la unidad de esa expresión, sabiendo la unidad de B, sabiendo la unidad de corriente, sabiendo la unidad de diferencial de L, y su R, como es un versor, no tiene unidad, y R tiene unidad de longitud. De ahí ustedes pueden determinar cuánto vale, cuál es la unidad, perdón, de la permeabilidad magnética. Es decir, que es una constante que tiene unidad.
hay algunas constantes que son constantes de proporcionalidad y por lo tanto no tienen unidad. Pero bueno, pero vamos al concepto. La permeabilidad magnética está emparentada con la permitividad eléctrica. Entonces, pregunto, para ver si podemos deducir, sin que lo diga yo, en lo que es la permeabilidad magnética. Pregunto, ¿qué es la permeabilidad eléctrica que vimos en electricidad? ¿Cuál es el concepto de permeabilidad eléctrica? Espero un minutito, a ver. ¿Nadie se recuerda qué era la permeabilidad eléctrica? Epsilon cero, aporto. ¿No es la capacidad de un material para permitir el flujo de electrones? Bueno, te acepto, no es tan así, pero está el concepto. La permitividad eléctrica, ojo que no es, eso que vos dijiste es más conductividad que permitividad eléctrica. La permitividad eléctrica es la característica que tienen los materiales para que se establezcan en ellos interacciones eléctricas, es decir, fuerzas eléctricas. Extendiendo el concepto, la permeabilidad magnética es la aptitud que tienen los materiales para que se establezcan en ellos interacciones magnéticas, es decir, fuerzas magnéticas. Volviendo al tema del cálculo del campo magnético y volviendo a la ley de Biot-Savart, es una ley cuya aplicación matemática resulta bastante complicada, pero tiene la ventaja, como era la ley de Gauss en electricidad, que permite el campo magnético cualquiera fuera la forma del conductor y en cualquier parte del espacio. Obviamente, con la aplicación de la herramienta matemática correspondiente. Como dijimos al principio de la charla, intentamos simplificar los problemas. A veces no nos salen, pero seguimos intentando simplificar los problemas y los modelos eran una forma de hacerlo. O la suposición de ciertas condiciones que simplifican el problema. Entonces, en electricidad vimos el concepto de campo eléctrico constante y uniforme. Y yo les pediría que algunos de los conceptos que vimos en electricidad le den una leidita. Campo eléctrico constante y uniforme era aquel cuyo módulo era el mismo en distintas zonas del espacio o del área estudiada y que las líneas de campo eléctrico eran paralelas. Voy a aplicar el mismo concepto base, porque tiene alguna diferencia, dado que los campos eléctricos y los campos magnéticos no tienen la misma forma y sus representaciones, que son las líneas de campo eléctrico y magnético, no tienen la misma interpretación ni el mismo concepto, pero voy a tratar de aplicarlo para ver cuál es el concepto de campo magnético constante y uniforme, que es lo que tratamos de hacer. Tanto es así que el entrehierro de distintas máquinas eléctricas, sobre todo las de gran potencia, se diseñan de tal forma que el campo magnético en ese entrehierro sea lo más uniforme posible para evitar pérdida, para facilitar el cálculo, etcétera, etcétera. Esto está muy lejos
de lo que nosotros pretendemos, pero vale la pena su mención. Entonces, voy a pasar a la diapositiva número 40, cuyo título dice Conductor de longitud infinita. Ustedes tienen un conductor de longitud infinita, corto en pequeños pedazos denominados diferencial de L. Tenemos el diferencial de L1, el diferencial de Li, que es cualquiera, y el diferencial de Ln, que es el último pedacito del conductor. Por ese conductor circula una corriente I. Para determinar la dirección y el sentido del campo magnético, aplico la regla de la mano derecha, el pulgar extendido en el sentido de la corriente y los restantes dedos indican justamente el sentido y la dirección del campo magnético, de tal forma que el campo magnético entra por la parte inferior, digamos, por el espacio que está por debajo del conductor, que es la mayor parte de la figura que está en la diapositiva, y el campo magnético sale, es decir, las líneas del campo magnético por la parte superior, no están dibujadas en la figura. Tomo dos radios o dos distancias del conductor de longitud infinita hacia abajo. Y ustedes fíjense que son RA y RB. Trazo dos paralelas al conductor, ustedes ven las líneas auxiliares del dibujo, que están distantes, son paralelas, una a RA y RB. Y entonces, para el diferencial de L1 a la distancia RA, tengo el campo magnético diferencial de B1A, y a la distancia RB, el campo magnético diferencial de B1B. Y así repito para la porción I y para la porción N. En realidad tendría que repetir para todos los diferenciales de L que van desde el primero a el último. Como tomé la precaución de dividir el conductor en N pequeños trozos iguales, todos los diferenciales de campo magnético producidos por los diferenciales de conductor a la distancia A, vector, son iguales. Y lo mismo pasa para todos los diferenciales de campo magnético a la distancia B. Por supuesto que como el campo magnético y en la expresión de Biot-Savart-CB es inversamente proporcional a la distancia, que ahí figuraba como R, y ahora en la ley que sigue, que ya la anticipo, recibe el nombre de ley de Ampère, también va a aparecer que el campo magnético es inverso a la distancia al conductor que lo produce, el campo magnético se va atenuando. Por lo tanto, el módulo del diferencial de B, es decir, del pequeño campo magnético que está a una distancia RA, va a ser de mayor valor que el diferencial de B que se encuentra a la distancia RB. Vamos a ponerle cualquier valor. El diferencial de campo magnético que se encuentra a una distancia RA puede valer, supongamos, un Tesla. Y el que se encuentra a B va a ser un valor inferior, no lo doy, porque hay una relación cuadrática que para que merezca el cálculo lo deberíamos hacer. Pero el valor va a ser inferior a un Tesla. Pero como nosotros queremos encontrar el campo magnético total, lo que tenemos que hacer, y pasamos a la diapositiva número 41, es sumar el efecto de todos los campos magnéticos que producen los pequeños trozos de conductor. Así lo hacemos en la diapositiva que sigue y tenemos la expresión 20, que el campo magnético B producido por un conductor de longitud infinita es mu0 por I sobre 2πr, valor modular. Eso es lo que nos daría, aplicando la ley de Biot-Savart y haciendo el cálculo de sumatoria, que en realidad es el cálculo
integral, que yo acá no lo he desarrollado, pero ustedes lo pueden consultar en internet colocando conductor de longitud infinita, ley de Biot-Savart, cálculo, y van a encontrar los desarrollos. Yo no lo voy a pedir, no es el objetivo del curso a realizar ese cálculo. Pero de todos los campos magnéticos que podemos analizar, que son de cualquier forma, nos interesa justamente aquellos campos magnéticos que cumplen las condiciones que acabo de describir para un conductor de longitud infinita, lo cual denominamos campo magnético constante y uniforme. Generalmente son campos magnéticos que responden a condiciones de simetría del problema. Ejemplo, el que venimos tratando, conductor de longitud infinita. Entonces, cuando se trata de problemas en donde el campo magnético es constante y uniforme, es decir, cuando se trata de problemas que presentan simetrías, únicamente en esos casos podemos aplicar para el cálculo del campo magnético la que se denomina ley de Ampère, que es debida justamente al señor Ampère, que dice lo siguiente, y ustedes fíjense en la diapositiva que sigue, que es la número 42, si me estoy fijando bien. La ley de Ampère dice que la integral, es decir, para nosotros la suma del producto vector campo magnético, producto escalar, diferencial de L, es igual a mu sub 0 por I. Como ahí el campo magnético va a ser constante, sale fuera del signo integral y la integral de diferencial de L me da justamente 2πr, que es el perímetro de la línea del campo magnético que está rodeando al conductor de longitud infinita. Por lo tanto, puedo despejar de ahí B y me queda mu sub 0 por I sobre 2πr, es decir, que estarían coincidiendo y no podría ser de otra forma. La ley de Biot y Savart y la ley de Ampère para un conductor de longitud infinita. Como Biot y Savart obtuvo su expresión de experiencias de laboratorio y se le cuestionaba a Ampère, como también se le cuestionó a Gauss, su herramienta para el cálculo, que no se basaba en experimentos, pero Ampère, al demostrar que el resultado para un conductor de longitud infinita era el mismo que el resultado que había obtenido Biot y Savart, pudo demostrar su ley y así fue aceptado. Por lo tanto, nosotros vamos a aplicar o vamos a estudiar problemas donde existen campos magnéticos simétricos y por lo tanto su cálculo lo vamos a hacer aplicando la ley de Ampère. En la expresión que ustedes tienen en la diapositiva que acabamos de analizar, tenemos que destacar lo siguiente. B es la densidad del campo magnético producido por el conductor. En este caso, un conductor de longitud infinita. Vamos a ver, no lo vamos a hacer esta noche, el caso de una bobina. Entonces B es el campo magnético producido por el conductor de longitud infinita. Diferencial de L, y esta es una equivocación muy común cuando se evalúa este tema, se consulta este tema, difiere del diferencial de L que aparece en la expresión de Biot y Savart. En la expresión de Biot y Savart, diferencial de L era un pedacito del conductor que generaba el campo magnético. En cambio, en la ley de Ampère, diferencial de L es un trocito, un pedacito de la línea de fuerza magnética que estamos estudiando y que se encuentra a una distancia R, que es la determinada para el estudio. Es una diferencia, es un concepto totalmente diferente, el significado es diferente del diferencial de L de una ley a la otra ley. Mu sub 0 ya vimos, es la permeabilidad magnética del vacío, porque si estamos en el vacío o en el aire, es la constante de permeabilidad es esa. Si fuéramos
dentro, si tuviéramos el conductor arrollado sobre un material magnético, hay una unidad que se llama magnetismo en medios magnéticos, que también la vemos, entonces la permeabilidad no sería mu sub 0, sino que sería la permeabilidad de ese material. E I es la corriente que circula por el conductor que está abrazado por la línea de fuerza magnética. Por eso, si ustedes amplían este tema, van a ver que puede haber casos en donde tengamos conductores que no se encuentran dentro de la línea de campo magnético en la cual nosotros estamos estudiando, por lo tanto, la corriente que circula por ese conductor no interviene en el cálculo. Les anticipo ya, nuestros casos van a ser todos casos en donde la línea de campo magnético esté incluyendo al conductor que produce el campo magnético. Bueno, lo que nos estaría quedando, ya dentro de unos minutitos van a ser las 22, lo que nos estaría quedando sería el cálculo del campo magnético producidos por una bobina o senoide de longitud infinita o toroidal, y la fuerza sobre conductores. Eso, y flujo magnético. Eso lo vamos a desarrollar en la clase que viene y ya vamos a ir haciendo en la misma clase, para que no sea todo así teórica como ahora, como fueron estos 2 días, vamos a ir resolviendo algún problema de la plancha que ustedes tienen en el aula virtual. En el aula virtual tienen una plancha de problemas que dice, bueno, termina con 2020. Yo no tuve oportunidad de cambiarle el año, pero para la clase que viene le voy a poner, porque así corresponde, tener la plancha de problemas 2021. Así que, como siempre hago al finalizar las charlas, las exposiciones, aguardo algún comentario de ustedes, alguna pregunta, alguna ampliación, y si no lo hubiera, acá cerramos la sesión. Escucho. Yo de mi parte no tengo mucho que preguntar porque tengo que terminar de ver los apuntes que todavía